Crónicas de espanto. Las mejores leyendas, los mejores relatos, terror y misterio comienzan ahora. Escuche y asústese. Son comunes en nuestro país los relatos y las referencias de aquellas personas que escondieron sus fortunas, sus monedas de oro, plata, los billetes incipientes que en épocas antiguas, ya sea revolucionarias, porfirianas o anteriores, pasaban de convertirse en el patrimonio de una persona a un montón de papeles para prender la estufa. Y en todos lados, en los 4 puntos cardinales del país, se dice de tesoros escondidos por los motivos más diversos. Bueno, corresponde en este momento a hablar de un tesoro. Aquí, en las cercanías de donde está su amigo el narrador. Y es que en la Unión de San Antonio se dice que hará unos 90 años estaba el señor Zurita, rico hacendado, dueño de numerosos rebaños de vacas y toros, de una hacienda bastante bonita, amplia, con muchos trabajadores que lo apreciaban más bien un poco menos del ordinario. Y es que se dice que el señor era realmente bastante agarrado con el dinero. Ahorrativo, diríamos ahorita, para ser políticamente correctos. Pero llegó la época de la Guerra Cristera. Y entonces vienen las leyes agrarias suplementarias que provocarían que a muchas personas de esta región y de otras donde se levantaron en armas, pues existiera algún pretexto para quitarles sus tierras, para expropiarlas y entregárselas a los agraristas. Y en medio de los sonidos de guerra, el señor Zurita pensaba que podían quitarle su patrimonio, tanto los saberes como los dineros, y no estaba dispuesto a eso. Y entre el ruido que provocaba semejante guerra y los dichos entre las personas y los desplazamientos, que ahora llamaríamos los refugiados, el señor ideó una estrategia. La preparó de la siguiente manera. Le habló a 2 de sus empleados, sus asistentes, y les dijo: consíganme trabajadores de absoluta confianza. Y ustedes 2 también. Otros 4. Muy bien, patrón. Y al señor Zurita le consiguieron 4 peones con fama de honestos, con fama de confiables y sobre todo de discretos. A los 2 caporales les dijo: ustedes busquen ahí de mis corrales al toro más bravo, al semental que sea digno de sacrificar, pero no me interesa su carne. Hagan lo que sea con la carne. Me interesa la piel completita, desde las pezuñas hasta la cabeza. La cabeza misma, procuren conservarla. Quisiera realizar una especie de monumento. Es decir, que disequen al toro y hagan una estructura interna para que se asemeje a lo que es el toro en sí. ¿Está bien, patrón? ¿Alguna otra indicación? No, ninguna. Dejen un hueco en la parte de arriba, donde le pueda
depositar y arrojar cosas al interior de, pues, ese toro falso. Un tanto extrañados, los dos caporales no hicieron más preguntas, se pusieron a trabajar. Y a los otros 4, a los peones, les dijo: ustedes ya no trabajan de día, ustedes trabajan de noche. Nos vemos aquí a partir de las 9. Nos vamos con lámparas. Y van a hacer un hoyo grande, grande, donde pudieran caber 20 de ustedes. Y que quepan de pie. Lo vamos a tapar con unos costales en la mañana para que nadie sepa dónde está ese hoyo. Y le vamos a echar hierba encima. ¿Queda claro? Sí, patrón. Y aquí ustedes se imaginan que en cuestión de días estaban los dos caporales matando al toro, secando la piel, limpiando los huesos y las pezuñas y armando la estructura para tener prácticamente al toro disecado. Y por otro lado, de noche, los 4 peones cavaban y cavaban y sacaban tierra de un lugar cercano a la hacienda, pero no tan cercano. Y el señor Zurita iba y venía, supervisaba toda esa obra. Entre los peones, Albino sospechaba mucho. Sospechaba de alguna fuga, de algún tesoro que ahí se pudiera esconder. Y era el único casado de los demás peones. Entonces le dijo a Jovita, su esposa: vieja, aquí va a pasar algo muy raro, pero no le digas a nadie. ¿Cómo es así, viejo? Cuéntame. Pues mira que el patrón, ¿por qué nos pone a trabajar en un inmenso hoyo y en la noche? ¿Qué tendría de malo si lo hiciéramos de día? Y tiene a los caporales haciendo un toro disecado, pero hueco, completamente hueco. ¿Querrá esconder algo? Nos convendría a nosotros saber. ¿No crees, Jovita? Ay, pues sí, viejo, pero pues tú ya sabes que nosotros vivimos del campo y de trabajar para otras personas. No importa. De eso haremos, pero ahorita como está esta guerra, como está la cristiada, no se sabe si cambiamos de patrón y si a veces tenemos que huir. Ya ves que a veces llegan y saquean los pueblos. Y por qué no, también saquean las haciendas. Mira, cada noche, a una prudente distancia, me vas a seguir. De hecho, nos vas a seguir. Ya que veas dónde estamos, te regresas. Yo regresaré en la madrugada. Pero, mira, si es que yo por la noche me distraigo, no ubico el lugar, porque eso sí, vamos prácticamente vendados y guiados por el Señor. Tú sabrás a dónde nos lleva. Como ves, puede que nos convenga. Está bien, está bien. Y pasaron los días, no muchos, porque en cuestión de menos de una semana ya habían terminado con el toro, ya habían terminado con el hoyo. Y ocurrió que en la noche del 7º día, el patrón Zurita le dijo a todos los trabajadores: nos vemos en la sala principal de la residencia de mi hacienda. Ahí les diré lo que deben de hacer. Y todos inquietos, ahí estaban. Ya habían acabado los turnos. Solo quedaban ellos 6 en medio de la sala de la hacienda de la espaciosa casa del patrón Zurita. Se callaron en el momento en que entró el patrón. Y el patrón les dijo: aquí, en la tercera puerta a la izquierda, tengo unos cofres. Tráiganos, por favor. Dicho y hecho, todos fueron por los cofres. Los abrieron y, para sorpresa de todos, eran monedas, eran joyas, objetos de oro y plata. Envuélvanlos, métanlos al toro
Todos entendieron para qué era entonces esa función de la abertura que habían dejado los dos caporales en el toro disecado, a la altura, pues, del lomo. Ya empezaron a acomodar las cosas, ya empezaron a dejar ahí objetos envueltos, todo el tesoro del patrón Zurita. Y una vez que terminaron, intrigados, escucharon la siguiente orden: ustedes dos, tomen unas antorchas. Los demás, tomen estos palos. Úsenlos como soporte para llevarnos al toro disecado. Vámonos. Ahora sí, a nadie le vendamos los ojos. El camino lo conozco de sobra. Y ciertamente, el único que conocía el camino era precisamente el patrón Zurita, porque los peones fueron y vinieron con los ojos vendados y los caporales se habían dedicado a disecar el toro. Ya iban todos caminando. A la luz de la poca luna que había esa noche, y llevando con ellos el toro en andas, si me permiten el término. Ya se habían cansado y habían recorrido poco más de media hora, cuando les dijo el patrón Zurita: estamos a punto de llegar. No sabían nadie, solo Albino, que Jovita a lo lejos seguía a esas personas. Y no era la primera vez que lo hacía. Lo había hecho desde que el aviso del esposo la puso sobre alerta. Y empezaron, y cansados, llegaron al magnífico hoyo. La orden del patrón fue terminante: bajen, acomoden el toro ahí. Y dicho y hecho, ese toro disecado fue acomodado en medio del hoyo. Pero una vez que bajaron, ni tiempo les dio nada más en que el patrón Zurita comenzó a disparar a uno y a otro, y así hasta dejar a los 6 muertos, los cuerpos exangües, ahí, a un lado del toro. Y se decía en voz baja el patrón Zurita: ahora sí tengo quien defienda mi tesoro por si no regreso. Este toro bravo y estas 6 almas de los más confiables peones serán los protectores de mi oro, mi plata y mis joyas. Y dicho y hecho, empezó a acomodar unas tapias que tenía ahí, empezó a echar tierra, empezó a trabajar para enterrar por completo ese hoyo. Él solo, como testigo único de aquel crimen atroz. Jovita, a lo lejos, solo alcanzó a mirar el haz de luz que cada disparo provocó y temió lo peor. Se regresó corriendo, llegó a su casa y rezando esperaba que llegara Albino, pero casi la esperanza estaba perdida. Llegó la mañana. Terminó el patrón Zurita de rellenar su hoyo. Tapó con una costalera entrelazada de istle. Puso hierba. Pero tenía otras 3 costaleras y las puso en distintos lugares de la hacienda. Se fue. De él no se supo más. A la mañana siguiente se quedaron sin patrón, ahí, en la hacienda de Zurita. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue? ¿Que ahí vienen los federales? No, que ahí vienen los cristeros. Vámonos, no hay quien nos pague. Y Jovita le comentó a 2 o 3 personas: no se vayan, espérenme, que creo que por ahí podríamos encontrar un tesoro. Y mientras las demás huían, con 2 o 3 personas, caminaron en la mañana, y Jovita encabezando
aquella pequeña peregrinación en búsqueda de fortuna. Creyó ver ahí una costalera tapada con hierba seca. Aquí es, les dijo. Y empezaron a tallar, y empezaron a escarbar, y para su sorpresa no encontraron nada. Y fue demasiado tarde, porque efectivamente llegaron los federales, saquearon la hacienda, todo mundo huyó, y después también llegaron los cristeros y saquearon lo que quedaba. Se dispersó y quedaron ruinas solamente de aquella hacienda próspera en algún otro momento. Pero se corrió la leyenda de que ahí, abajo de una costalera, estaba un toro bravo y estaban 6 vigilantes que estaban dispuestos a defender aquella fortuna. Y desde entonces para acá, debo de reconocerlo, pues sí, ha habido bastantes atrevidos que van y cavan cerca de la presa de la Garza, cerca de la hacienda del Salto de Zurita, y nada más no encuentran. Y algunos deciden hacerlo de noche. Desgraciadamente, escuchan los horrorosos gritos del toro y también escuchan que les soplan por detrás la respiración agitada de las 6 víctimas del patrón Zurita. Escriban, apunten, asientan, disientan crónicas de espanto 0@gmail.com. Ya saben, todos los domingos, relatos de terror y misterio. Hasta la próxima.